Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo estaba diciendo que ya bajó la temperatura, pero llegando a este lugar, uff, hacía mucho calor. Así que ya abrimos todo. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes como siempre. Hoy vamos a platicar la historia de Federico, que es muy interesante. Voy a tratar de resumirla porque tiene como dos partes. Uno, Federico es el hijo de un matrimonio formada por una mujer pasiva, agresiva, pasiva, muy dominada por su esposo, que es un hombre muy exitoso, que le va bien económicamente, que tiene un puesto en la política. Entonces, viven en una supercolonia sin ser muy rico, pero sí es rico, vamos a decir, principio de rico. Entonces, el señor es muy prepotente, es muy mujeriego y muy ofensivo con su familia. Y la señora, que está muy dañada, es una señora dominada, pasiva en el sentido de su esposo, pero muy agresiva con su hijo varón que vive con ellos y tiene 40 años. Su hija, que es la mayor, tiene 42 años y es mamá soltera. Pero la señora a ella la sobreprotege. Al que no soporta es a su hijo. Y su papá se siente avergonzado del hijo porque él no terminó una carrera, empezó a estudiar administración y la empezó y la dejó porque no le gustó. Entonces los pleitos y las ofensas son siempre porque no tiene nada, porque no hace nada y porque vive de lo que su papá, porque el papá agrede pero les da dinero, coche y todo lo que necesitan. Entonces, Federico es el único que le hace frente a su papá, sobre todo porque se enteraron en la familia que el señor tiene 2 hijos con 2 mujeres diferentes fuera del matrimonio. Entonces eso lo puso en una situación donde Federico siempre lo ofende o lo saca a colación. La señora es como si eso no importa. Y la hija es una niña, una mujer muy manipulada porque es mayor que Federico, tiene 42 años y vive ahí con ellos y con un hijo que tuvo. Entonces, la señora se pelea tanto con Federico que le pidió al esposo que le diera una herencia adelantada y que le regalara un departamento para que él se fuera de la casa y ya no hubiera tanta fricción. Y el señor, como es Federico el que le hace frente, dijo, pues sí, me parece que buena idea. Entonces le regaló un departamento. Obvio, Federico no tiene un peso, trabaja de vez en cuando con un familiar, un amigo así. Entonces él no tiene cómo amueblar ni mantener ese departamento que es amplio y está en un buen lugar. Entonces le amueblan el departamento, claro, como la señora le gusta, y le compra todo, lavadora, refrigerador, todo lo que el niño necesita. Federico es un hombre agresivo como su papá, pero sin pizca de autoestima, porque él también tiene una opinión muy baja de él. Cuando vino a terapia,
vino precisamente porque había dado ese paso de cambiarse a ese departamento. Entonces, es muy radical su cambio, porque la regla en la familia de su mamá es que todos los domingos comen de manera de familia. Sucede que todas esas reuniones es a la 1 porque ellos comen temprano. Y se trata de tomar, el señor toma bastante, entonces toma toda la familia, pero el señor se le pasa las cucharadas y empieza a ofender. Es como un circo que el señor es el show, entonces ahí ellos le siguen. El que le hace frente, como les he platicado, es Federico. Entonces, sucede que se va Federico y deja de ir, se salta con el pretexto de que está trabajando con un amigo que tiene como fiestas infantiles y él le ayuda, cosa que es falsa. A él no le gusta, pero él inventa eso para no ir. Y la mamá, que es una persona muy acomplejada y que el estatus social le importa mucho, se enoja muchísimo con Federico porque qué ridículo que se dedique su hijo a hacer fiestas infantiles ahí de ayudante. Entonces, no hay nada que Federico haga, como él me dice en terapia, que les parezca. No hay nada que él haga, que pueda hacer o que pueda iniciar que les parezca bien. Entonces, pasa el tiempo y trabajamos en este tema de la autoestima que tiene muy dañada a Federico y empieza a ser cada día más seguro de sí, más fuerte. Sobre todo, tiene más fortaleza, se siente menos frágil, porque nosotros ya sabemos que cuando la gente tiene mucha inseguridad ataca o se defiende, es como el mecanismo. Entonces, sucede que poco a poco yo veo y él va notando que va mejorando en su autoestima, tomando decisiones, ya trabaja como más en serio con un amigo que tiene un negocio. Y un día llega al consultorio. Federico es un hombre bien parecido, muy bien arreglado, perfumado, muy limpio, impecable. Pero hoy se ve más guapo, los ojos le brillan. Entonces era evidente que había pasado algo. Se sienta y casi, sin siquiera saludarme, me empieza a decir que me quiere dar una noticia que no me dijo antes porque quería que fuera una sorpresa. Pero me quiere decir que no lo voy a creer, pero que ya se cansó de depender de su papá, porque en el camino trabajamos, a ver, ¿tú vas a estar esperando la herencia de tu papá hasta que tengas 70 años o cómo? ¿Y qué tal que no te deja nada? No puedes como tener tu vida en un compás porque estás esperando a que te caiga la herencia. Entonces, llega feliz y me dice, ¿qué cree, doctora? Eso se lo debo a mi trabajo, pero le quiero decir que vendí mi departamento con todo lo que tenía. Y un amigo que se divorció me rentó una habitación que tiene baño y está amueblada, no necesito nada. Él y yo somos amigos hace muchos años y ahora somos socios. Doctora, porque una parte, como usted me ha enseñado, una parte de esto de inversiones, una parte la invertí
en la bolsa y otra parte con un especialista que me enseñó qué hacer. Y la otra parte la invertí en un negocio. Le quiero decir que mi socio y amigo tiene gyms, tiene 3 y le va muy bien. Entonces vamos a poner un cuarto, pero ahí yo voy a ser su socio. Entonces estoy muy contento porque además a mí me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces eso sí es lo mío. Pues me dio mucho gusto. Qué gusto me da, Federico, por ti. Es una gran sorpresa, de verdad, me sorprendió muchísimo, muy agradable sorpresa. Independientemente de cómo le vaya, la sola acción de tomar un riesgo, de decidir semejante cosa y de no importarle porque falta el escándalo cuando sus papás se enteren. Sucedió eso. Su mamá pegó el grito en el cielo, que cómo era posible que su hijo se dedicara, que solamente los tontos que tienen un cerebro pequeño y músculos grandes, que esos son nacos y tarados, que la gente que hace cosas en el gym es contra natura, esos cuerpos, es espantoso. Y que además cómo se atrevió a vender lo que su papá le había regalado. Y entonces Federico le dijo, porque es mío, porque mi papá me lo regaló y yo lo estoy usando para hacer un negocio y no estar dependiendo de ustedes, porque yo ya no quiero depender de ustedes. Soy muy grande para estar dependiendo de ustedes así. Entonces el papá le dijo que lo iba a borrar de la herencia. Y él le dijo que bueno, que lo lamenta, pero que él no puede detenerse a esperar a ver si se enoja en otro momento por otra cosa y también le quita la herencia. Entonces, imagínense qué feliz se veía, con todo y enojo de sus papás. Bueno, ya hizo esto. A la semana siguiente, ya llega en otro estado de ánimo, muy angustiado y muy preocupado, entra y me dice, doctora, estoy metido en un lío espantoso. Porque fíjese que usted sabe que yo tengo una novia que es hija de unos amigos de mi papá y nosotros tenemos de novios 7 años. Pero lo que no le dije, doctora, perdóneme, es que yo también ando con su prima hermana de mi novia. Entonces, mi novia se enteró, alguien le dijo, nos siguió y en el departamento de la prima casi derrumba la puerta. Me golpeó a su prima y armó un escándalo con las familias. Pero doctora, yo le voy a decir algo. Yo jamás las he buscado. Yo soy novio de ella porque ella andaba tras de mí. Ella fue la que inició, la que me seguía y la prima también, doctora. Y pues yo soy hombre. Ellas son las que me buscan, doctora. Ya terminamos y me habla a diario. Ella y su prima. Entonces, doctora, pues uno es hombre. Yo esperé un momento para que se escuche lo que me está diciendo. Y yo le pregunté a Federico que le iba a hacer 3 preguntas que no quería que me contestara inmediatamente, que son 3 preguntas, anótalas en tu celular, para que me las contestes la semana que viene. La pregunta primera es, ¿quién te enseñó
a ser hombre. ¿Tú no conoces otro tipo de hombres? ¿A ti te parece que esa manera de ser hombre tiene una buena calidad de vida? Entonces, reflexiona las preguntas y la semana que entra hablamos. ¿Qué vas a hacer con el problema? Bueno, yo le quiero decir que mis papás estaban furiosos con lo del departamento y ahora ya no quieren hablar conmigo. Mi papá me dijo que quería hablar conmigo, pero no en la casa, porque ofendo a su familia, a mi mamá y a mi hermana y a mi sobrino, que quería hablar conmigo en su oficina. Entonces fui a la oficina y mi papá me dijo que no era posible, que todo lo que yo hago es manchar el nombre de mi familia. Que primero pongo una porquería de negocio y después salgo con esto. Pero doctora, me enojé muchísimo, porque me pregunto, ¿con qué la calidad moral me hablas tú de lealtad? Tú dices que yo traiciono a la familia, papá. ¿Qué crees? Que tú no sabes que yo estoy en terapia. Y yo no soy el mismo Federico que tú conocías. Por eso he tomado decisiones. Mi papá me respondió, te has puesto peor. Deja de ir a ese lugar porque estás peor. Entonces yo le dije, no, papá. Antes era una persona dominada por ti y mi mamá. Hoy soy yo y si cometo errores, no me importa. Con respecto a la hija de tus amigos, ¿cómo puedes tú decirme y reclamarme cuando tú tienes 2 hijas fuera de tu matrimonio? Decir que soy yo el que traiciona a la familia. ¿De qué hablas, papá? Federico dice que su papá se puso blanco cuando oyó esas palabras. Y yo también, papá, ¿qué crees? Que también entre las cosas que he aprendido que tú dices que no sirven, aprendí a poner límites. Así que te voy a pedir que tú no te metas en mis asuntos, porque yo soy un adulto. Y la hija de tus amigos es un adulto, no es una niña de 5 años. Y además, ella me habla diario. Y la prima me habla diario. Entonces, no quiero, papá, escucha, no quiero que te metas en mis asuntos. Después nos vemos. Di la vuelta y me salí, doctora. Entonces, no sé cuánto va a durar el escándalo, el llanto de mi mamá y la queja, pero a mí me parece muy hipócrita la actitud de todos, doctora. Como que yo soy el que ofende a la familia. La actitud de mi mamá, aceptar esas cosas no ofende a la familia. Doctora, ¿no tengo razón? Y yo le dije, pues Federico, claro, sí, pero lo que hemos hablado, tú ya, si tú dices voy a poner límites, entonces pon límites. Ya, lo que haga tu familia mal, como tú le dijiste a tu papá, es asunto de ellos. No te metas. Tú dedícate a ver cómo vamos a... Doctora, ayúdeme por favor, porque mire, yo quiero casarme. No quiero ser un anciano cuando me case, quiero casarme, formar una familia. Yo no quiero ser como mi papá. Me horroriza, más que lo que pasa con ellas, me horroriza darme cuenta ahora, doctora,
¿De qué manera tan inconsciente repetí lo que odio que hace mi papá? ¿De qué manera tan inconsciente estoy repitiendo lo que usted llama patrones, que es muy cierto, doctora? Ayúdeme, por favor. Yo no quiero ser esa persona. Claro que sí, lo podré lograr. Eso de lo mujeriego se quita. Se quita si estás decidido, no es una enfermedad incurable. Entonces sí se quita. Entonces vamos a trabajar en el punto para que tú puedas lograr tu objetivo y puedas ser feliz y hacer feliz a tu familia. Perfecto. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la historia. Él ha seguido, ahí vamos, muy bien. Su gym, quiero comentar, funciona. Entonces, vamos a ver los lugares comunes en esa historia que usted no tiene ni idea, aunque no sea tan extravagante como aquí yo lo platico, pero en un nivel casi general, las mamás siempre que no trataron o se atendieron o arreglaron sus problemas de su familia de origen, siempre trasladan a sus hijos sus problemas, como en el caso de esta señora. Como ella nunca se ha atendido porque no cree, como si fuera un acto de fe, en la terapia, se estudia en las universidades del mundo y la señora dice que no cree. Entonces, el lugar común que se repite muy a menudo es que las mamás sobreprotegen a algún hijo o hija porque la sienten como débil o porque se identifican con ellas o lo que sea. Y casi siempre tienen la actitud contraria con el otro hijo o hija. Entonces, lo único que ocasiona esa sobreprotección a los hijos es tener adultos incapaces de vivir su propia vida y de tomar decisiones como adultos. Entonces, nosotros no queremos de manera tan inconsciente darle de más a un hijo, de más que, de más todo, de más amor, de más bienes, de más atención, todo en su justa medida. Si nosotros ahogamos una planta, le echamos, se pudren las raíces y ya la matamos de agua. Entonces, querer a nuestros hijos es un poco como eso. Hay que amarlos con mesura, todo con mesura. Atenderlos sí, pero con mesura. El otro lugar común que nosotros no queremos, en los que no queremos estar, es en tener esa inmadurez y esa incapacidad de comprometernos en una relación con alguien, a menos que dos personas se pongan de acuerdo para ser poliamor o todo lo que está de moda. Bueno, es el deseo de dos personas. Pero si aquí hay un acuerdo de ser fieles, hay que respetar, porque habla mucho de cada uno de nosotros no cumplir nuestra palabra. En ese lugar común nosotros tampoco queremos estar. No queremos tener líos de faldas o de pantalones porque somos incapaces de tomar una decisión, porque ya tengo este novio, pero siempre tengo la idea de que podría tener a alguien mejor. No existe, pero siempre tengo esa idea, que yo pudiera tener algo mejor.
cuando los hechos dicen pues que no. Entonces, eso es un lugar muy común en el que no queremos estar. Si nosotros tomamos una decisión con respecto a una persona, hay que cumplirla. Hay que hacerla funcionar, hay que trabajar en esa relación. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la historia, que nos sirva mucho para no estar en esos, ni hacerlo con nuestros hijos, ni estar en esa posición de permitir que se nos sobreproteja si somos hijos, y si somos padres, caray, no hacer eso. Bueno, los quiero mucho, les mando muchos besos.